Buenos días. Vamos a continuar con los problemas de la EBAU y en concreto vamos a tratar del problema de Dios en Friedrich Nietzsche. La filosofía de Nietzsche es un vitalismo, es decir, una filosofía que hace de la vida la fuerza primigenia y la energía fundamental, que se encuentra en constante devenir y en permanente transformación. Para Nietzsche la vida es algo cruel y destructor, pero también un potente impulso creador. Por tanto, no se asimila en su filosofía a la vida entendida simplemente como un mecanismo biológico, sino que es un concepto que incluye todas las manifestaciones de la realidad: el arte, el Estado, la religión. La vida, además, es para Nietzsche el criterio de valor supremo, por lo que él distingue entre vida ascendente, una vida potente y elevada, y la vida decadente, caracterizada por la reactividad, la pérdida de la fuerza y del vigor. Este vitalismo le lleva a Nietzsche a criticar radicalmente en la cultura occidental, una cultura que a su juicio está en decadencia porque, según Nietzsche, ha adoptado desde hace siglos una actitud excesivamente intelectual contraria a la vida. Nietzsche va a tratar de hacer una genealogía, es decir, hallar los orígenes de la crisis que atraviesa la cultura occidental en la época moderna, y cree poder encontrar esos orígenes de la crisis actual en el surgimiento del platonismo y en el posterior desarrollo de sus tesis en el marco de la religión cristiana, del idealismo, Kant, Hegel, Schopenhauer, y últimamente en la ciencia moderna. En su libro El nacimiento de la tragedia, publicado en 1871, Nietzsche, que estaba muy influido en ese momento por Wagner y Schopenhauer, interpreta la tragedia griega desde dos principios: lo apolíneo, cuyo símbolo es el dios Apolo, dios de la razón, del equilibrio y la medida, y lo dionisiaco, que está simbolizado por el dios griego Dionisos, que es el dios de la orgía, del instinto, de la vitalidad desbordante. Para Nietzsche, los griegos hicieron soportable el carácter terrible de la existencia, creando un bello mundo ilusorio de formas artísticas, especialmente en el ámbito del teatro, de la tragedia, que expresaban el perfecto equilibrio alcanzado en su cultura entre lo apolíneo formal y lo dionisíaco vital. Lo ideal y lo real, el cielo y la tierra, no se encontraban separados en el arte trágico, dice Nietzsche, sino que ambos formaban una unidad plena, un círculo eterno. También los filósofos presocráticos, especialmente Heráclito, al que Nietzsche siempre admira, concibieron unidos ambos aspectos de la realidad: el ser y el devenir, lo permanente y el cambio, la razón, el logos, y el mundo, el fluir eterno. Según Nietzsche, Sócrates representó el fin del equilibrio trágico griego y la puesta en entredicho del valor de la vida, al promover con su filosofía una desmesurada potenciación de la lógica, de la razón, es decir, de Apolo, frente a la vida, esto es, Dionisos. La crítica de Sócrates divorció el universo de las ideas y los instintos, considerando lo racional como el único acceso a la vida virtuosa e instaurando la desconfianza hacia lo instintivo y lo pasional. Platón, por su parte, dice Nietzsche, consumó este error, desgajando la realidad en dos universos, inventando un mundo abstracto, el mundo verdadero, ideal, frente al mundo aparente, sensible, al que se pasó a considerar como falso, como algo engañoso, negando el testimonio de los sentidos. Así lo veíamos a comienzo del curso. La desvalorización de los sentidos supuso una supervaloración de la razón. Para Nietzsche, por tanto, el error de la metafísica occidental ha consistido en crear un supuesto mundo superior, un mundo verdadero, un mundo ideal, opuesto al mundo de la vida, que se niega como falso. Este error procede de considerar, dice Nietzsche, el lenguaje como algo autónomo, de modo que los conceptos de lo justo, el bien, los números, las figuras geométricas, parecerían designar entes abstractos, verdaderos, existentes por sí mismos, cuando en realidad, dice Nietzsche, no son más que palabras vacías. Para Nietzsche estos conceptos universales no designan nada que exista en sí mismo. Tienen, es cierto, una función vital, pero una vez que la han cumplido y han sido útiles para la vida, han de desecharse y sustituirse por otros conceptos más adecuados.
Sin embargo, en la cultura occidental lo que ha sucedido es justamente lo contrario. Esos conceptos abstractos se han considerado como la auténtica realidad, como el mundo verdadero, tanto en la religión como en la metafísica, como actualmente en la ciencia, frente al mundo de la vida que se ha tenido por engañoso. Esta negación de la vida y su opresión por parte de la razón abstracta se ha expresado mediante el triunfo del sacerdote primero, del metafísico después y del científico en la actualidad. Pero el terreno donde se ha producido de un modo más acentuado esta negación de la vida desde la abstracción racional es, según Nietzsche, en la religión cristiana. La religión cristiana y su concepto de Dios son profundamente contrarios a la vida, pues niegan los valores del instinto y del cuerpo como inferiores. Para Nietzsche, la religión cristiana y su moral son, por tanto, los principales síntomas de la decadencia, de la enfermedad que atraviesa la vitalidad en la cultura occidental. En la antigüedad, señala Nietzsche, bueno equivalía a elevado espiritualmente, a noble, bello, aristocrático, y malo equivaldría a ruin, débil, vulgar, plebeyo. Imperaba una moral de señores. Pero el cristianismo introdujo una moral del resentimiento, una moral de esclavos, dice Nietzsche, que llena de odio hacia la vida superior, invirtió los valores, considerando buenos a los hombres pequeños, mezclinos, ruines y bajos, mientras que los hombres nobles, superiores, elevados física y espiritualmente, eran calificados de malvados y de soberbios. Desde entonces, el individuo vitalmente débil trata de rebajar al hombre superior, odiando su plenitud y fortaleza vital. Partiendo de una divinidad que se halla fuera de la vida, el cristianismo condena todo lo generoso, noble, fuerte y elevado espiritualmente. Sin embargo, con la Ilustración y el avance de la ciencia, se ha producido un acontecimiento decisivo que es lo que Nietzsche llama la muerte de Dios. Esta muerte de Dios implica la pérdida del fundamento religioso sobre el que se sustentaba el sistema de valores de nuestra cultura. Con ello aparece el nihilismo, del latín nihil, nada, fenómeno por el cual, al desaparecer Dios, todos los valores morales que se sustentaban en él pierden su sustento, pierden su validez. El hombre deja de creer en ellos y su existencia se hunde en el vacío. Si Dios no existe, todo parece carecer de sentido. Los vacíos ídolos de nuestra época, el Estado, el progreso, la utilidad, la ciencia, en los que el hombre actual se esfuerza en vano por creer tras la muerte de Dios, siguen ahogando los instintos vitales y las pasiones. Se trata de una época caracterizada por la máxima oscuridad, en la que triunfa una moral rebajadora, gregaria, racionalista, niveladora y democrática, síntoma de la debilidad, la desesperación y el hastío vital del hombre contemporáneo, de lo que Nietzsche llama el último hombre. Pero Nietzsche cree que el nihilismo también tiene un aspecto positivo. Si Dios ha muerto, ahora el hombre puede ejercer un papel creador. El horizonte se encuentra abierto para que el ser humano pueda ejercer ahora libremente su creatividad sin trabas, produciendo valores nuevos. El encargado de superar el nihilismo será el que Nietzsche denomina el superhombre. El superhombre es aquel que ha comprendido el verdadero sentido del eterno retorno. Sabe que cada instante se repetirá infinitas veces y que por tanto no solo hay que querer vivirlo, sino también, mediante el ejercicio creador de la voluntad de poder, es necesario que eleve ese instante hasta el carácter más único y elevado y perfecto posible. Es aquel espíritu libre que, habiendo roto con cualquier tipo de trasmundo metafísico, ha logrado superar las tres transformaciones del espíritu que Nietzsche describe en Así habló Zaratustra, su obra más importante. En un primer momento, dice Nietzsche, el espíritu humano se asemeja a un camello, ya que carga con el peso de la ley moral. En segundo lugar, se asemeja a un león, rompe con la moral formal y busca el conocimiento. En tercer lugar, la última transformación hace que el espíritu humano se asemeje al niño, cuando las acciones fluyen de él espontáneamente, buenas y bellas, sin estar sometidas a restricción moral alguna externa a él mismo y su voluntad. Por tanto, el superhombre es aquel sujeto que dice sí a la vida con todas sus consecuencias,
El pensamiento de Nietzsche en este ámbito es totalmente antidemocrático. Nietzsche no cree en la igualdad ni en los valores que rebajan el poder de la vida, sino que ama al hombre y a la vida como un continuo experimento donde ensayar formas cada vez más valiosas, más elevadas y perfectas, más bellas. El superhombre es el filósofo artista del futuro, dice Nietzsche. Como filósofo, practica un nihilismo activo, es decir, lleva a cabo un filosofar a martillazos que acaba con el Dios cristiano y los caducos valores de la moral tradicional que se oponen a la vida. Es pues un inmoralista que se sitúa más allá del bien y del mal, pero solo para, desde la plena libertad que ha alcanzado, llevar a cabo una trasvaloración de todos los valores vigentes, sustituyéndolos por otros valores capaces de potenciar la vida al infinito. Bien, y con esto dejaríamos terminado el problema de Dios en Nietzsche. El siguiente problema que trataremos será el problema del conocimiento y la realidad en Ortega y Gasset. Un saludo.